A ver, eso depende mucho de cada uno, creo. O sea, no tanto como por hospital, sino de cada uno. Como nos toca dar los DNBs de clínicas después de cada rotación, yo hice la inversión de comprarme ambos y realmente fue una herramienta súper útil porque aparte que tienes las preguntas para todo el tiempo estar repasando y todo, también tienes los artículos de cada tema. Y de una u otra forma, todos los temas que tú ves en el internado, unos más que otros, ya los has visto en la universidad. Entonces, la información está ahí en alguna parte de tu cabeza y a veces no hace falta como que volverte a meter de lleno en el tema, sino realmente volver a recapitular las cosas más importantes, tipo etiología, a lo mejor fisiopatología, medicamentos, o sea, el tratamiento y ambos a mí me sirvió un montón. De ahí siempre como en la U, para mí UpToDate es una de las herramientas más importantes. También estuve, creo que justo un mes antes del intercambio, del internado, hubo un curso como preparatorio. Yo le soy sincera, a mí como que no me sirvió de mucho, no sé si a otra gente sí le sirvió, porque realmente hay muchas cosas que lo puedes tener en mente como teóricamente, pero no es hasta que ves y estás ahí que la necesidad de sacar todo ese conocimiento aparece. Entonces, yo creo que si es que ustedes logran encontrar un arma o una herramienta importante de aprendizaje y de, como justo les digo esto, como de rapid review de los temas más importantes, es súper, o sea, básico para el internado y para que les salve ahí. Es full útil. También tener el up-to-date en el celular, siempre. No lo duden. Listo, muchísimas gracias, Ben. Vamos a continuar con Juan Sebastián. Juan Sebastián, como les mencionaba, es interno en el Hospital de los Valles. Entonces, igual, Juanse, la misma pregunta, que sería, ¿cómo, de dónde y cuándo estudiaste para el internado? Hola a todos, es un gusto para mí poder estar aquí y gracias por, no sé, contar con mi presencia para esto. Creo que antes de entrar al internado siempre es como tienes muchas dudas y muchas incógnitas y tienes mucho miedo y creo que es súper bueno que puedan hacer esto, así que es un gusto para mí poder estar aquí y qué bueno que haya gente que esté interesada en saber qué es un poco lo que se podría hacer antes de empezar. Con respecto a la pregunta, creo que sí es muy importante que tengan por lo menos un banco de preguntas o por lo menos un libro que tenga preguntas y que se planteen hacer un número de preguntas por día como objetivo, porque el internado es un momento para dejar de estudiar y tienes muchas razones por las cuales en realidad no te da ganas de estudiar y no tienes mucha motivación para hacerlo. Entonces, si no tienes como un plan de trabajo definido antes de empezar, creo que es muy fácil perder la marcha y en realidad dedicarte a hacer las cosas manuales y los papeles y como de- disminuir, no sé si disminuir, pero de cortar una curva de aprendizaje que vienes teniendo hasta quinto año. Así que, o sea, es fundamental y mi recomendación es que compren un banco de preguntas, sea cual sea, puede ser de un examen para, no sé, España, para Brasil, para Estados Unidos, y vean cuántas preguntas hay en ese banco de preguntas y lo dividan por tema y traten de hacer un número de preguntas por día, porque ponerse a leer un artículo científico o un texto teórico sobre, qué sé yo, la labor de parto, o sea, no lo van a hacer porque primero estás muy cansado físicamente porque los turnos son pesados y segundo también el internado es bastante desgastante psicológicamente porque no estás acostumbrado a lidiar con ciertas cosas de relaciones interpersonales que pueden ser un poco demandantes. Entonces, si le sumas toda esa carga emocional y física y encima tener que sentarte a leer un tema que probablemente te parece aburrido, eh, es como la ecuación perfecta para prender la tele con unos buenos snacks y no hacer nada. Entonces,
yo pienso que es fundamental que tengan un banco de preguntas y que lo hagan todos los días. Y como digo, no tiene que ser, o sea, tal vez yo estoy un poco sesgado porque, o sea, mi enfoque es un poco hacia los exámenes estandarizados de Estados Unidos, pero no tiene que ser solo ese. Hay muchas opciones y lo que sí es como antes de iniciar, tener algo y hacerlo todos los días. Y saber que cada día tienes que hacer 5 o 10 preguntas, las que sean, pero algo, porque si no, se van a dar cuenta que después de la primera rotación no saben nada y ahí es un poco duro, ¿no? Porque empiezas a perder la marcha y después retomar es difícil y tienes que dar exámenes estandarizados de la universidad, exámenes estandarizados del CASES, por ejemplo, tienes que aparte también, si no has aprobado el NBME, aprobarlo, entonces se te vienen muchas cosas encima y al final es muy duro, es como anímicamente muy difícil de sobrellevarlo, así que manténganse estudiando y no desde el inicio con un plan para que no les pase que dejen botado y terminen más burros después del internado. Ok, muchas gracias, Emilia y Juan Sebastián. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan las rotaciones? Emilia, ¿podrías empezar tú? Claro, verán, el internado está dividido en 5 rotaciones diferentes. Tienen gineco, quirúrgicas, que se divide en cirugía general y traumato, medicina interna, pediatría y comunitaria, ¿ya? En este ámbito yo puedo hablar un poco diferente que el Juanse, porque en el caso del IES, sea HCAM o sea IES del Sur, la comunitaria no es comunitaria, es de emergencias. Entonces, de las 10 semanas, 5 son en la emergencia del hospital y 5 son en la emergencia de un dispensario del IES. En el que me tocó a mí es el dispensario médico del Batán, el que es justo atrásito de la Río Coca. Eh, Cada rotación dura más o menos 10 semanas. No siempre están, o sea, como que la rotación cambia en todos los hospitales al mismo tiempo. Yo voy a tener 2 semanas extra en este servicio porque mi cambio de rotaciones es un poco diferente. Entonces, nosotros que comenzamos en septiembre, ustedes van a tener como que completas las 10 rotaciones, o sea, las 5 rotaciones de 10 semanas cada uno, porque los que entran en mayo, ellos entran su primera rotación, solo dura 5 semanas y cuando van a terminar, terminan las 5 semanas que les faltó. ¿Qué más? O sea, bueno, cada una dura entre 10, 11 o 12 semanas, dependiendo, y cada una, o sea, como depende mucho de, no sé si es que les importa mucho el ámbito como de calificación o eso, es 70% lo que ustedes hagan en el hospital y su nota en el hospital. Perdón, hay full gente en mi casa, están en reunión. Eh, y el otro 30% es el examen clínico que damos en la U. Entonces, la parte del 70% generalmente solo lo dicta, al menos en mi hospital, solo lo dicta el tutor que ustedes tengan en esa rotación y como ellos quieran dividir la nota, que casi siempre son solo las clases, o sea, a mí casi no me han tomado exámenes, es más participación. Entonces, eso puedo decirles yo de mi hospital. De la parte privada, que es en el fondo del Hospital de los Valles, o sea, igual son 5 rotaciones las que mencionó Emi, pero en nuestro caso, a ver, medicina interna son todas las semanas en el Hospital de los Valles, cirugía son todas las semanas en el Hospital de los Valles, la rotación comunitaria es en uno de los centros del Valle, que puede ser Cumbayá, Tumbaco, El Quinche, Pifo, los que rotaron, no sé si ustedes rotaron cuando eran externos, en los que se rota cuando uno es externo, y de ahí tienes pediatría y gineco, que haces mitad en el hospital. Bueno, en realidad pediatría haces mitad en el Hospital de los Valles, o sea, 5 semanas, y 5 semanas en la maternidad, y en la Isidro Ayora. Y de ahí tienes la pediatría, que haces 3 o 4 semanas en neonatología de la maternidad de Isidro Ayora, y el resto de semanas en el Hospital de los Valles. Y, o sea, sí es diferente porque como que nuestros tutores de alguna manera son casi siempre profesores o gente que estuvo durante nuestra formación
de los años como de estudio, así que son más conocidos. Entonces te topas casi siempre con gente como que ya conoces y solo cambia un poco cuando vas a la maternidad, aunque no tanto porque en gineco el tutor es el doctor Ili Wang y en pediatría es una doctora que en realidad no le conocía, pero todos son más o menos como del grupo de los profesores que nos formaron. Eso es un poco la dinámica de cómo funciona en el Hospital de los Valles. Listo, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta base es, ¿cómo escogiste tu clase? Entonces, Demi, puedes empezar, por favor. ¿Cómo escogí mi qué? Tu plaza en el internado. Ok, o sea, nosotros, bueno, no sé si es que todos saben, pero básicamente es una lista en base a los promedios que ustedes tengan del GPA. Y aparte de eso, hay las prioridades, así como hay en la rural, también se puede aplicar a prioridades para el internado. Entonces, no me sé todas, obviamente, pero tipo orfandad, ¿cómo se llama? Enfermedad catastrófica, que tengas una persona que depende de ti. Entonces, básicamente, yo les recomiendo que ustedes hagan una lista de al menos 3 opciones de los hospitales. Creo que son 5 o 6 las opciones, pero que hagan una lista de su top 3 en base a lo que ustedes crean que es importante para elegir y lo tengan en mente. Yo lo hice, es más, del IES del Sur antes de la pandemia era probablemente mi top 3 y a la final yo soy jalada a una promoción, no tengo un, ¿cómo se llama? Un GPA así estratosférico. El Juanse y yo estamos en una promoción que es muy buena, tiene muy buenos promedios porque hay gente muy inteligente y gente muy, muy estudiosa. Entonces, de una u otra forma, las plazas se fueron ocupando y a mí me quedaba entre el IES del Sur y el Delfina. Entonces yo no me iba a ir a Esmeraldas, no creo que mi mamá me hubiera dejado irme a Esmeraldas, pero al principio como que sí tuve miedo con lo del IES del Sur, pero a la final realmente fue o sea, yo estoy súper contenta después de un año de haber estado ahí y en pandemia. Eh, Estoy súper contenta. ¿Por qué escogí este hospital? Para mí era importante el salir de la zona de confort. O sea, en el sentido en que yo sentía que el Hospital de los Valles podía ser una extensión de mi universidad, o sea, una extensión de mi zona de confort, de mi facultad, porque como dice el Juanse, o sea, todos los tutores que están ahí están a su cargo, o la mayoría, son doctores con los que hemos interactuado antes y de una u otra forma te sientes protegido y te sientes dentro de tu ambiente, cosas que también tienen mucho a favor, ¿no? Porque son los consentidos del hospital, las enfermeras son súper buenas gentes, eso es algo que tomar en cuenta también un montón. A mí me parecía el IES una muy buena como punto medio entre lo privado y lo público, porque a la final no es ni público ni es ni privado, entonces tenías un poco de ambos mundos ahí. El hospital del IES es súper nuevo, o sea, se abrió en el 2017, entonces tienes muy buenas instalaciones para todos, a imagen, quirófanos, el área de maternidad, lo que decía el Juanse, que, o sea, los de los Valles y otros hospitales tienen que moverse durante el internado. O sea, por ejemplo, llega gineco y te toca irte a la maternidad, llega neo y te toca irte a la maternidad o cosas así. En el IES, en el HCAM también, pero en el IES del Sur tienes todo en el hospital, tienes maternidad, tienes piso de pediatría, tienes unidad de neonatología, entonces a mí me parecía súper práctico. Y bueno, esas fueron las cosas que a mí me fueron importantes para, como que para hacer más o menos un poco mis prioridades, que sí cambiaron obviamente un poco en concepto de pandemia. En mi caso, la verdad, o sea, yo siempre quise hacer en un privado, porque, o sea, por el enfoque de qué es lo que quiero hacer después de terminar como el pregrado o terminar la primera parte de medicina. Entonces, siempre supe que quería salir y hacer la residencia afuera y por eso consideré que, o sea, tenía que tratar de vincularme con un sistema que fuera más similar al cual me voy a enfrentar ahora en estos siguientes pasos y por eso
no sentí que era necesario para mí exponerme a lo que en el fondo uno se expone en la parte pública, que es súper interesante y que me parece que es también muy valioso de primero casos complejos, manejo interpersonal con médicos, enfermeras, que también a veces es un desafío. Y, o sea, sí, si bien es cierto, en el Hospital de los Valles, sí tienes como un cierto, como posición que, o sea, tienes una residencia, tienes un buen lugar para dormir, tienes buenos baños, tienes un buen lugar para comer, o sea, la comida es razonablemente buena. Entonces, o sea, personalmente no necesitaba como exponerme a adversidades porque, o sea, ya tenía claro qué es lo que quería, pero sí me parece interesante que si en realidad quieres como tomar este año para madurar, para enfrentarte a situaciones difíciles y que te hagan como realmente darte cuenta qué quieres hacer de tu vida, es bueno que escojas en un lugar público porque te vas a enfrentar a dificultades y vas a tener que saber cómo ingeniarte, cómo sobrellevar esos momentos de estrés y hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, ese es tal vez como el plus de la parte pública, pero no puedo decir y contar con total sinceridad que en el Hospital de los Valles no haces nada porque, o sea, como que podría parecer que como, bueno, en realidad tú vas ahí y casi que eres como un externo y estás viendo y todos te alaban. No, o sea, también tienes que asumir responsabilidades, también tienes que tomar a cargo pacientes. En mi caso, que si yo también tuve que llamar a la UCI y decir, por favor, vengan a ver a un paciente que parece que está descompensado. O sea, tú tienes también que tomar como la batuta de las cosas, porque no van a estar los tratantes contigo todo el tiempo y tampoco, si bien ellos te cuidan, tampoco ellos no quieren que les molestes un jueves en la noche, porque, o sea, también tienes que tú asumir tu rol de lo que estás haciendo. Entonces, sí asumes y sí tomas decisiones en el Hospital de los Valles, pero, o sea, no te enfrentas a adversidades como las que te digo que, o sea, no tienes dónde dormir o no tienes que comer o, no sé, como que no hay papel higiénico. Esas cosas no te pasan en el Hospital de los Valles y sí te pasan en los hospitales públicos. Y uno aprende mucho, o sea, y tal vez como que yo estoy un poco sesgado en esto y como que no quiero, en el fondo, decirles algo que no sea como sin ese sesgo. O sea, es que igual yo también soy mayor, yo ya, ya tengo más de 30 años, entonces yo ya no necesitaba realmente como aprender de la vida, porque mucho tiempo de mi vida a su edad hice un montón de cosas que me enseñaron mucho, entonces no sentía que eso era lo más importante de mi internado. O sea, yo sentía que lo más importante para mí era poder estudiar, estar cerca de donde vivo, porque eso me hacía que los tiempos de traslado sean súper cortos, así aprovechaba para estudiar más, para descansar más y como no tener que lidiar con cosas que me iban a hacer un poco sentirme más angustiado por hacer el internado y estar más tranquilo. Pero, o sea, no, como digo, o sea, no quiere decir que hacer en el Hospital de los Valles o en el Hospital Metropolitano es que estás de vacaciones, porque realmente, o sea, sí te tienes que esforzar y hay un montón de cosas que tienes que hacer que no son tan eh, exactamente clínicas o de razonamiento clínico, pero son parte del trabajo que hace el interno y lo tienes que saber que es así. Listo, otra vez, muchísimas gracias. La siguiente pregunta base que tenemos es, ¿cómo califican a los profesores o a los doctores de su hospital? ¿Como yo les califico o como ellos me califican a mí? Verán, yo tenía como, para mí, esa era la gran ventaja de los valles, el hecho de que ya sabía los tutores que me iban a tocar y que estaba segura que son médicos de primera y que son sobre todo profesores antes que, o sea, médicos, pero también profesores, y eso importa mucho. Pero realmente en el IES del Sur tuve una muy buena sorpresa y he tenido una muy buena sorpresa en todas las rotaciones, porque realmente primero tengo un montón de tutores, o sea, comparado a otras universidades. Por ejemplo, otras universidades tienen, qué sé yo, un tutor para las quirúrgicas, para la rotación quirúrgica.
Yo tenía 2 de cirugía general y uno de traumato. En medicina interna la mayoría tienen un tutor de infectología y eso es todo. En medicina interna yo tengo nefro, tengo gastro, tengo neumo y tengo un internista. Entonces sí, o sea, es sacada de la madre porque además, por ejemplo, no sé cómo pasa en los valles, pero nosotros somos solo 5. Entonces lo más probable es que seas el único de la San Francisco en la rotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eres el único teniendo las clases de la rotación. Entonces, todas las clases son 1 a 1. Literal, solo el Marco y el Juanito han estado juntos en las rotaciones, de ahí todos estamos solos. Entonces, las clases son muy personalizadas, en plan como que tú puedes organizarte con el doctor como tú prefieras, como te quede mejor. Siempre es una perseguidera a los doctores, como es en la U también a veces, porque obviamente su prioridad no es dar clases, sino ser doctores. Entonces te toca un poco amoldarte a como ellos tengan su tiempo y tal, pero es mucho trabajo y ellos ponen mucho de parte también. Y creo que la selección de tutores de la San Francisco en el Hospital del Sur es muy buena. O sea, de verdad ves unas cosas espantosas en la práctica, como con otros doctores puedes ver cosas muy, muy heavy, o sea, que tú estás totalmente seguro que eso no se hace o que, qué sé yo, que las guías ya no lo dicen así, pero realmente en cuanto a los profesores que son tutores nuestros ahí en el IES del Sur, es muy bueno. Y, o sea, son doctores que están muy, muy actualizados, muy dados a, o sea, muy prestos a enseñarte de verdad. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que concepto pandemia, cerraron todos los quirófanos en el IES del Sur, luego abrieron solo para emergencias, entonces mi rotación quirúrgica fue mucho vesícula y apéndice, que en realidad es de lo que viven los cirujanos, pero en un hospital como el IES del Sur, en otro concepto hubiera podido ver mucho más. Y el doctor Molina, que es uno de los cirujanos que es tutor nuestro allá, él me llevó a varias de sus cirugías o sea, a la parte privada, como que en el metro o en el CityMed, y me decía como que yo no voy a dejar que tú no veas lo que te puede ofrecer el área quirúrgica porque estés en un concepto de desventaja pandémico, o sea, como, entonces como que o sea, como que estén tan prestos a enseñarte y tan prestos a que cualquier duda que tengas, cualquier curiosidad o que de verdad si es que te gusta más el área donde ellos están enseñándote, como que es súper chévere. Yo de verdad he agradecido un montón eh, como que como ellos han sido parte de mi internado porque sí veo una diferencia sustancial con las otras universidades, al menos en cuestión de que estamos están full pendientes de nosotros, algunos otros están como medio abandonados, pero o sea, fue una grata sorpresa porque a mí la parte que me daba miedo de irme a un hospital que no sea Los Valles era eso, como que la parte docente un poco. Bueno, en los valles, más o menos los tutores son los mismos que han sido parte de la formación, algunos son diferentes, hay unos, por ejemplo, el doctor Castillo de Medicina Interna, doctora Olivo de Pediatría, y hay algunos doctores de gineco que son distintos, que son como que trabajan en el hospital, pero no son parte de nuestra formación académica, pero siempre te estás como relacionando con el doctor Cárdenas, doctor de la Cerda o el doctor Don, entonces como que son parte del día a día. Eh, Creo que una vez más lo que me parece importante recalcar, o sea, los tutores son importantes porque ordenan un poco el sistema y te dan como una cierta seguridad cuando tienes dudas, pero lo más importante es tu iniciativa y en el fondo cuánto tú estás dispuesto a dedicar a tratar de incorporar las cosas que vas viendo en el día a día para tu formación académica. Y creo que sí es como el mensaje principal que quiero que se lleven, es que no dejen de estudiar en el internado, porque si hacen eso, luego les va a costar mucho más retomar todo y es como, o sea, no es perder un año porque en el fondo es un año necesario para graduarse, pero sí es sentir que terminas el internado y te toca empezar de cero en cosas que ya supuestamente debías de haber entendido. Y eso no es como, no me parece malo, pero
es muy fácil de caer en ese juego y eso es duro porque al final, ok, los tutores te van a poner horas de clases, pero no sé cómo sea cuando ustedes entren, pero en nuestro caso todas las clases, o en mi caso, el 99% de las clases fueron en línea. Y en línea, o sea, en realidad puedes hacer lo que quieras, o sea, a menos que obviamente presentes, pero sabemos todos que es muy fácil distraerse, o sea, qué sé yo, tienes dos ventanas abiertas, abres el Facebook, qué sé yo, y tú sabes que no estás enfocado como cuando estás en una clase uno a uno con tus profesores. Entonces, las clases son relevantes y es bueno que trates de darles como la mayor prioridad, pero al final lo que más vale es como guiarte por las clases, pero saber que tú tienes que cubrir temas porque es parte de tu como camino al siguiente paso, porque al final el internado se acaba y no pasa mucho más, o sea, tienes que hacer un montón de cosas después. Entonces, fundamental es eh, como guiarte por lo que los tutores te pueden decir, pero trabajar muy fuerte en tener disciplina para mantenerte estudiando, como sea, pero estudiando. Muchas gracias, chicos. Bueno, esa era la sección de preguntas bases que teníamos como organizadores. Y ahora vamos a abrir la sección de preguntas de los participantes. Entonces, se les mandó un forms al grupo de WhatsApp. Y una de las primeras preguntas es si han tenido la oportunidad de hacer algún procedimiento solos, o sea, con supervisión, pero hacerlo solos. Em, a ver, yo creo que no soy buen ejemplo para eso porque tener una buena espalda es un don y es una maldición porque tus guardias van a ser tranquilas, pero a la final ves un poquito de todo. Eh, en contexto pandemia, en el hospital del IES Sur, como que no hubo mucha acción en cuestión procedimientos y tal, pero por ejemplo, la mayoría de los doctores cuando son procedimientos medio importantes, ellos deciden enseñarte la primera vez y luego darte la oportunidad de que si es que vas preparado en sentido de que te sabes la técnica, te sabes la teoría, te pueden dejarlo hacer. O sea, por ejemplo, una toracocentesis o una paracentesis o hasta un tubo torácico. De ahí hay cosas mucho más básicas como sondas nasogástricas, orogástricas, que eso ya va por parte de ti como fijo. O sea, probablemente si es que tú no te sientes totalmente seguro al principio, si te acompañen y te digan como que sí, así se hace, mira la primera vez y de ahí ya es como tú solito. La mayoría de procedimientos así, digamos, más básicos que se pueden hacer en los pacientes del día a día. O sea, en mi caso, a ver, creo que no puedo decir como yo he escuchado, no sé si es un poco la preguntaba por ahí, que antes decían, sí, es que el interno hizo la cesárea o sí, el interno hizo la laparoscopía, o sea, eso no pasa, o por lo menos yo nunca, o sea, si me hubieran dicho, anda, sácale el apéndice, no lo hubiera hecho, porque creo que por ética y por formación, o sea, no me siento capacitado, por más de que entienda la anatomía, no asumiría esa responsabilidad. No quiero decir con esto que no puede haber gente que te diga que hizo una Cole Lab y todo le salió increíble. Eso yo no lo he visto y yo no lo viví. Y todos los procedimientos quirúrgicos en los cuales entré, siempre habían los dos, o sea, el cirujano principal, el de apoyo y estás tú. De repente lo que tú haces cámara o de repente hemostasia, retracción, que son cosas que haces siempre, pero no te puedo decir que yo entré, no sé, como que despejé la vía biliar, le localicé, le clampié, o sea, eso nunca, y tampoco me hubiera sentido preparado a hacer. Ahora, los básicos, sacar sangre, tomar una muestra de orina con sonda, poner una sonda Foley, qué sé yo, sacar una vía central, esas son cosas que tienes que hacerlas y si no sabes, tienes que ver cómo las haces, o sea, en principio, como dice Emi, tú tienes que preguntar, nunca hacer algo como sí, yo sé y no sabes. Siempre es mejor preguntar y decir, ¿sabes qué? No sé, te pueden decir que eres un burro, pero no pasa nada, te van a enseñar. Pero
Esas son cosas que vas a tener que hacerlas aunque no te gusten. Igual, o sea, cosas como, qué sé yo, cambiar un pañal o limpiar una herida infectada o sea, todas las cosas que a veces no son del gusto y no es algo que yo te diga, qué lindo, voy a limpiar una herida infectada. O sea, tienes que hacer, eso es tu obligación y eso es algo que vas a tener que hacer y para eso sí es bueno de repente ir leyendo procedimientos básicos de cómo se debe hacer y más que todo porque la idea es que en el fondo tú le ayudes al paciente y también como que te protejas a ti en el fondo de que, o sea, no hagas cosas que te puedan poner en riesgo como pincharte, como contaminarte, porque tú no sabes de los pacientes con los cuales estás tratando. Entonces, los procedimientos básicos vas a hacer todos. En el hospital privado, no te digo que probablemente vas a hacer una toracocentesis o poner un tubo de tórax, porque obviamente es mucho más cerrado y los pacientes son mucho más selectivos. Probablemente en los públicos hacen mucho más de ese tipo de procedimientos y, o sea, no, también como que siento que no necesariamente esas son las cosas que hacen que un interno o un internado sea mejor que otro. O sea, es como eso es importante, pero lo importante al final es que tú sepas ser ordenado, ser eficiente y que en el fondo si te mandan a hacer algo, lo cumplas con el mínimo de riesgos para ti y para el paciente. Porque probablemente cuando seas especialista vas a hacer todas las cosas que ahora les ves como una como montaña, como algo rutina parte de tu formación va a ser aprender a hacer esas cosas bien. Lo importante del internado es, como digo, seguridad, o sea, que tú le brindes seguridad al paciente que le vas a sacar sangre y que tú estés seguro de que no te vas a pinchar o no vas a hacer algo que ponga en riesgo como la situación en la que te encuentras. Entonces, creo que eso es como a grandes rasgos, como con respecto a los procedimientos. O sea, como digo, no esperen poner vías centrales todos los días, porque creo que eso, o sea, puede traer un montón de iatrogenia y también les pido que sean súper conscientes de la gente que van a atender, porque a veces es gente que no te va a decir nada o sea, por ejemplo, en la maternidad, tú en realidad les vas a poder hacer tactos cada que quieres a las parturientas, pero tú tienes que ponerte a pensar, o sea, como realmente, o sea, vale la pena como hacer eso pensando en que son mujeres que están sufriendo. Entonces ahí es cuando dices, tampoco tengo que aprovecharme de la situación y tengo que ser súper consciente de que son personas y requieren mucho respeto. Entonces, eso es un poco mi enfoque y por qué si me hubieran dicho, oye, anda, haz una cesárea, no lo hubiera hecho, aunque me hubieran dicho que lo haga. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos del Forms de Preguntas es, ¿cómo fue tu primer día en el internado? A ver, con respecto a la otra pregunta, solo les digo así súper rápido. Con respecto a lo que dijo el Juanse, también depende mucho su predisposición en el internado a aprender y que les dejen hacer, porque hay muchos médicos que también, o sea, no se van a dar el tiempo como que de que ustedes les pidan o qué sé yo. Si es que ustedes dicen como que yo quiero ver, yo quiero intentar, muchas veces eso es como mucho más que ustedes vayan y hagan. Entonces, por ejemplo, yo en el hospital casi siempre yo era médico como, o sea, en las cirugías era el asistencial porque solo había un cirujano. A veces el residente se quedaba en el piso, entonces como que entras y haces cámara, me dejaban cerrar piel, me dejaron sacar la fundita con la vesícula, fue el mejor día de mi vida, creo. Entonces sí depende mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿me entienden? De cuánto ustedes quieran aprender, de qué tan seguros están ustedes, como dice el Juan, o sea, es la cosa más irresponsable del mundo intentar hacer algo de lo que no están seguros o que no saben si va a ser seguro para ustedes o para el paciente, pero sí, o sea, esa proactividad es súper importante. A ver, yo el primer día del internado me hacía pipí en los pantalones, o sea, yo era un solo manojo de nervios, eh, súper nerviosa en todo sentido, porque en esa época yo hacía guardia solita, o sea, en el sentido de que no había nadie de la San Francisco en mi misma guardia, y comencé por emergencias. Entonces yo dije, me voy a morir, o sea, si es que hay algo que puedo reconocer frente a otras universidades, es que sí, o sea, sí nos hace falta un poco la práctica, como que todo lo tienes en la cabeza, en teoría, dos veces puse una sonda Foley
en un maniquí, pero nunca le había puesto a un paciente. Entonces, como que hay ciertas cosas que a mí me daban pánico. Me costó bastante quitarme ese miedo de hacerle daño al paciente, porque a la final nada de lo que le haces es cómodo para el paciente, nada de lo que le haces es placentero. Entonces, poner una sonda Foley, sacar una muestra de hemo con una Nelaton, hacer las gasometrías, todo me daba pánico y todo me daba full miedo y realmente lo que el Juan se dice es súper verdad. O sea, como que el hecho de que ustedes tengan la habilidad y la confianza de decir como, nunca he hecho, enséñenme, frescazo. O sea, los doctores son súper frescos, siempre te van a enseñar, siempre, siempre. Entonces yo desde el día antes, o sea, una semana antes fui al hospital a conocer, como que los internos que salían del internado nos dieron un tour y nos enseñaron las cosas y más o menos cómo funcionaba y todo, pero una semana después y yo ya no sabía dónde quedaba ni el parqueadero. Entonces, nada, o sea, escribirle a mi interna mayor, que realmente le agradezco un montón porque era una chica de la central y claro, ella tenía todo lo que a mí me hacía falta, ¿no? O sea, 4 meses más de experiencia en el hospital, esta como forma medio mecánica que ellos tienen de hacer las cosas, que no es mi manera favorita, pero en un inicio me ayudó un montón porque ella solo iba y ella me acolitó en todo, o sea, era como, a ver, me hago yo primero, tú ves, y la siguiente ya haces tú. Y entonces la primera guardia así fue, yo no dormí un minuto porque la adrenalina era al 1000%, eh, pero en realidad aprendí mucho y muy rápido porque justo como que emergencias te obliga a hacer procedimientos todo el tiempo. Entonces, suturas, sondas, sacada de muestras, gasometrías y todo, como que agarras un ritmo súper rápido. Y siempre, o sea, si es que algo les puedo decir es que siempre parece peor de lo que va a ser. O sea, como realmente nunca puede ser lo suficientemente malo como ustedes imaginan. Como yo siempre me hacía en mi mente como que el peor escenario posible y nada que ver. O sea, no sé, creo que dormí 10 horas seguidas después de esa guardia, pero, o sea, como que realmente fue una muy buena primera experiencia y si es que ustedes tienen la confianza de decir como, no sé, pero enséñenme, va a ser una buena guardia desde el comienzo. Entonces, eso. Yo creo que mi caso es un poco igual, o sea, muchos nervios, como mucho, como caminar en un territorio oscuro que no sabes bien realmente hasta qué punto está bien lo que estás haciendo y hasta qué punto en realidad entiendes qué es lo que está pasando, porque, o sea, a veces sabes muy bien teoría, te sacas muy bien en los exámenes, pero a veces los pacientes no son como, los pacientes no leen libros, como, entonces es como, en verdad, a veces no, todo lo que sabes no necesariamente te va a sacar de los momentos difíciles. Entonces, creo que mi primer día, como volviendo al tema sin desviarme, el primer día fue como mucho miedo, mucho respeto y como creo que la forma o lo que puedo recomendar o que yo hice que me permitió estar mejor es prepararme muy bien. O sea, como dice la Emi, ir bastante tiempo antes, conocer dónde está todo, como que controlar las cosas que podía controlar, o sea, es decir, saber qué tengo que llevar, saber qué no tengo que llevar, saber cómo tengo que rotular las muestras, entonces todo eso iba preguntando a la gente que iba saliendo de esa rotación, entonces así como que llegaba con miedo porque nunca le había tocado a un paciente como ya siendo parte de un sistema, porque cuando eres externo, tú nunca apareces en ningún papel y tú nunca firmas nada y tú no haces esa, tú haces todo, pero eres como un anónimo en el sistema, pero cuando tú eres interno, como que tú ya pones y eres Vivanco y hizo tal cosa. Entonces, si es que algo sale mal, está tu nombre ahí y te van a llamar a decir por qué hiciste eso. Entonces, eso genera un montón de miedo. Entonces, lo que yo hice fue como, a mí me tocó primera guardia en la maternidad y, o sea, fue, o sea, creo que una semana antes me costaba dormir, no sabía qué iba a hacer, estaba en medio de la pandemia, o sea, todo era un caos porque no se sabía bien qué, o sea, cuáles eran las pruebas que se necesitaban para que los pacientes en realidad se demuestre que no estaban positivos, o sea, yo me acuerdo que fui, o sea, era como parecía un astronauta, o sea, lo más protegido, porque yo tenía miedo, o sea, y en ese momento tampoco se sabía bien qué iba a pasar con la, o sea, qué tan
compleja era la enfermedad por el coronavirus, o sea, y se decían tantas cosas y uno veía en la tele tantos muertos y, o sea, fue realmente duro y qué sé yo, esa primera guardia no me saqué, creo que me saqué la mascarilla 20 minutos, o sea, una N95 que te juro que ya no me saqué nunca. Y no, o sea, esas cosas como que en realidad eran muy angustiantes, como psicológicamente terminabas como drenado, o sea, terminabas del turno, en realidad era como que te había pasado un tren por encima, pero no era solo cansancio físico, sino muy anímico por el miedo de que en el fondo, o sea, era inminente y en mi caso, por ejemplo, que yo creo que la primera guardia, justo diagnosticamos una paciente COVID que yo le había visto como, no sé, 3 horas y en ese momento es como que todo el mundo entró en pánico, todos se bañaban en alcohol y yo no sabía qué hacer y entonces nada, creo que es como lo primero en la primera guardia es tratar de controlar lo que puedas controlar. O sea, si es que te mandan a sacar muestras, pregunta cómo hay que rotular, dónde hay que poner, cómo hay que sacar, en qué tubos hay que poner. Y después ves cómo haces para pincharle y no pincharle 5 veces. Pero o sea, es como todo lo que puedas controlar antes, tenlo listo. Y de ahí lo que ya no puedes controlar, como que en realidad no sabes, nunca has sacado una muestra con una jeringa y no con un vacutainer, o sea, ahí ya te toca ver cómo haces, pero por último todo el resto está bien. Y de ahí ser súper, o sea, creo que algo que me ayudó mucho es como hacerme amigo de la gente, o sea, dicen, ayude, vean, no conozco, ahí, y así es como que tienes que de repente caer bien y, venga, yo le ayudo. Entonces tienes que ser medio como vivo, no puedes llegar y ser lejano y que te vean raro, porque el rato tú vas a necesitar que mucha gente te ayude y si tú no les ayudas a ellos, ellos nunca te van a ayudar a ti. Ahora eso también tiene un límite como medio fino, porque también se te puede encargar y ahí tienes que saber cómo manejar, pero la gente en realidad te ayuda y los otros internos también. Entonces tienes que tratar de ser bien amigo de la gente y ayudarles en lo que puedas y ellos te van a ayudar a ti y así se sale adelante. Listo, muchísimas gracias, chicos. También tenemos la opción de que si los participantes quieren alzar la mano, entonces, Joao, ¿nos puedes ayudar? Antes de esto, a los participantes les enviamos el link de asistencia al chat de Zoom y con la palabra clave, entonces no se olviden de llenar para tener su certificado. Ya, ahora sí, Joao, ¿nos puedes ayudar con tu pregunta? Sí, hola con todos. Hola chicos, gracias por brindarnos este tiempo para nosotros que ya estamos prontos a entrar. Mi pregunta es dirigida para Emi porque una de mis principales opciones es el IES del Sur. Entonces te quería preguntar por qué ha habido en la gran cantidad de exposiciones que hemos tenido con los otros chicos de otros hospitales, la falta de insumos. O sea, ha sido realmente uno de los principales tópicos que ha habido en los otros hospitales, al menos en los públicos. Y es algo que también se evidencia en las noticias, ¿no? Es que hacen inclusive huelgas los doctores, etcétera, por la falta de insumos. Entonces, mi pregunta es relacionado si es que en el IES del Sur existe esta escasez de insumos. Eh, Porque inclusive nos contaban que a veces ni siquiera habían guantes ni jeringas para hacer procedimientos básicos, o sea, ese punto. Y también relacionado a eso es si cuando están ustedes en contacto ya directo con los pacientes COVID positivo, también tienen los insumos necesarios de bioseguridad para también estar seguros ustedes. Ya, hola, ¿qué tal? Chévere tu pregunta, yo. Verás, a mí nunca me ha pasado. A ver, o sea, puede haber escasez de productos o de insumos en un determinado punto del día o de un piso que hablemos, pero nada, o sea, sinceramente no me enorgullezco de decir esto, pero el internado sí aumenta tus capacidades cleptómanas, entonces vas por los pisos buscando los insumos que necesitas y realmente si es que necesitas, por ejemplo, eh, te vuelves súper creativo. Entonces, por ejemplo, digamos, casi siempre te toca registrar, por ejemplo, los tubos que usas para las muestras. Entonces, hay veces que anotaste un tubo lila y un tubo rojo y solo utilizaste lila porque no te diste cuenta que solo era una biometría
guárdate el tubo rojo. O sea, ya lo anotaste, pero guárdate en tu canguro, porque sí va a llegar el día donde a lo mejor en tu piso en el que estás o en el servicio en el que estás no hay un tubo rojo o no te quieren dar un tubo rojo. Entonces, una que otra vez te van a salvar esos tipos de insumos que te puedes, que te sobraron o que ese momento ya no los utilizaste o que sí tuviste la oportunidad de anotar dos en vez de uno y puedes guardarte, por ejemplo, una jeringuilla de gaso. O sea, por ejemplo, yo no sé cómo haya sido antes, pero ahora en concepto de pandemia, uno de los exámenes que más se hace en el hospital son las gasometrías. Entonces nosotros tenemos jeringas para la gasometría, o sea, jeringas deparinizadas. Entonces a mí no me pasa como a los que están en el Eugenio, por ejemplo, que tienen que andar con su tarrito de parina y deparinizando las jeringuillas para poder sacar las gasos. Eso sí, yo he hecho creo que más gasometrías que, o sea, los que hemos estado en el sur hemos hecho más gasometrías que todos los internos juntos, porque evidentemente desde marzo, después de la vacuna, nos volvimos inmortales a los ojos de los directivos y comenzamos a entrar a áreas COVID también. En cuanto a medicamentos, eso siempre, sí hubieron épocas de crisis en el hospital, sobre todo con relajantes musculares y sedativos para los intubados y también para los pacientes que tenían Bortran, que les ponen morfina para que tengan un mejor acople a la mascarilla. Sí hubo una época que se restringieron muchísimo las cirugías, sobre todo porque no podían utilizar los analgésicos y los relajantes musculares para intubar en las operaciones, sino que se destinaba eso más hacia el lado COVID, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo sí te digo, en ese sentido, también es una ventaja estar en un hospital del IES, porque, de nuevo, como te dije, no es público ni es privado. Y de una u otra forma siempre hay cosas para hacer. O sea, nunca nos ha pasado a mí, no sé si he tenido suerte, pero nunca me ha pasado que ha faltado realmente algo así súper básico para hacer algún procedimiento. Eso sí, te toca ser creativo, ir de piso en piso, dando vales por aquí, vales por acá, que necesito una sonda, que en mi piso no hay una sonda, que le dejo mi carnet, ya le traigo el vale, que no sé qué. O sea, te toca buscar la forma de buscar los insumos, pero siempre encuentras. O sea, a mí me ha pasado que siempre encuentro. No siempre es fácil, pero siempre encuentro. Luego, en tema COVID, nosotros teníamos esta protección del Ministerio de Salud Pública hasta marzo. De ahí pasó que nos vacunaron y esa protección pasó a segundo plano, porque en mi hospital la emergencia era evidente y la falta de apoyo o necesidad de apoyo que tenían los médicos en área COVID era muy importante. Entonces, de una u otra forma dijeron como que ya están vacunados, no hay excusa para que ustedes no estén en áreas COVID. Entonces, los asistenciales comenzaron a hacer, o sea, yo no tenía asistenciales antes de marzo, tenía solo los turnos cada cuarto día. Pero en marzo comenzamos asistenciales de 7 a 12 siempre en áreas COVID. Entonces, entrabas a hospital del día, que era cuidados intermedios, piso 5 de las diferentes torres, que eran básicamente pacientes que estaban para UCI, pero no había espacio en UCI. Y también pisos de menor gravedad, ¿no? Cafetería, endoscopía, que eran áreas que estaban destinadas a COVID. Carpas. En cuanto al EPP, fue justo cuando hubo estos cambios de las guías del CDC y que se determinó que realmente las batas y los overoles más bien representaban una fuente de fomites y contribuían al esparcimiento del virus. Entonces, básicamente nosotros, nuestro EPP comenzó a hacer mascarilla. Entonces, sí tienes batas desechables que puedes usar en los pisos COVID y que sí te dan. Nosotros llevábamos nuestros propios visores o gafas y el tipo de mascarilla que te dan depende del tipo de mascarilla que tiene el hospital en ese momento. O sea, a nivel como que de compras de hospital funciona como de subasta. Entonces, que no hay quien ofrezca, el hospital no puede como pedir. Entonces, como supuestamente no hay diferencia entre la N95 y la KN95, había veces que estábamos de suerte y habían N95 y la mayoría de las veces había KN95.
Entonces te dan una mascarilla por el turno de 24 horas, KN o N, y te dan aparte una mascarilla para toda la semana de asistenciales. Entonces, como se supone que una mascarilla N95 tiene una vida de 24 horas, tienes 3 días de asistenciales a la semana o 4 días, entonces ahí 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, iba sumando y te aguantaba una semana la mascarilla. De ahí, aparte de eso, tengo que reconocer, muy importante, que Michelle ha estado súper pendiente de nosotros, sobre todo en la época donde comenzamos a entrar a COVID y cuando nosotros iniciamos el internado, para todos los que iniciamos el internado, Michelle o la universidad nos consiguió mascarillas N95 para tener a nuestra disposición. Y después nosotros volvimos a hacer una aproximación con Michelle cuando comenzamos a entrar a COVID, porque obviamente ya era más de la mitad del internado, creo, y ya las mascarillas que nos habían dado inicialmente ya no nos quedaban. Entonces, ella volvió a hacer una compra y nos dio a los que estábamos en el IES del Quito Sur por justo esta cuestión de que nosotros ahora estábamos en área COVID. Entonces, sí, mucho depende de ti, cómo te quieras proteger, pero así a nivel como equipos de protección te van a dar solo la mascarilla. La N95 sí, no te dan la quirúrgica, pero te dan la mascarilla para tu turno. Eso. Muchas Gracias. gracias, Emi y a Joao que hizo la pregunta. Ahora vamos a continuar con la pregunta de Pedro Bolaños. Ya, hola chicos, muchas gracias por escucharle y por su tiempo. Mi pregunta va dirigida a si es que recomendarían sus hospitales para hacer la rural. No cacho, o sea, como en el Hospital de los Valles no se puede hacer la rural. O el internado, tal No, vez. me refiero a la preparación de prácticas y eso, para Ah, luego hacer la rural. Dale. a ver, como que mi hospital sí te recomiendo porque a la final, de una u otra forma, ya es un primer paso hacia el sistema de salud público. Eh, a lo mejor es un paso medio soft porque de nuevo es este umbral entre privado y público, pero sí tienes una muy buena idea. O sea, a la final, en el IES puedes ver una mezcla importante de gente, o sea, digamos, de clases sociales, de clases económicas. Es interesante la mezcla que puedes ver en el IES. Yo creo que vas a tener un espacio seguro donde aprender las cosas que necesitas para la rural. Y sobre todo me he dado cuenta que los doctores se centran mucho en eso. O sea, cuando tú estás en los turnos y en las guardias, los doctores que están de turno contigo, como que siempre que tienes algún caso, te van a decir, lo importante para ti cuando estés en la rural es esto. Y siempre, o sea, siempre te van a recomendar eso y de una u otra forma tú vas a ir poco a poco aprendiendo de ese tipo de comentarios o así. Y de ahí, bueno, en la parte de maternidad, que creo que es lo que más les preocupa a todos los médicos cuando nosotros salimos a la rural. Eh, Creo que mi hospital tiene un como intake bastante interesante porque el IES del Sur tiene la primera unidad de parto humanizado en el IES y en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ellos te ayudan a manejar todo este tipo de parto humanizado y de hacer que la experiencia sea un poco vender los partos aquí solos, obviamente los primeros como que ves, luego alumbras la placenta y luego ya vístase y reciba el guagua. Entonces, en teoría creo que esas son el tipo de cosas más importantes que vas a necesitar para la rural. La sutura, me imagino que Juan se les va a contar, nosotros también en emergencias. Y después igual, creo que es que donde quiera vas a aprender si es que quieres y te va a preparar un poco. En mi caso, o sea, sí, creo que sí, más exposición
los formularios, a cómo llenar papeles, a cómo hacer transferencias, cortas transferencias, esas cosas que son todos del sistema público. En el de los valles vas a tener exposición solo en la maternidad, en la parte de gineco y en neo, pero básicamente llenar claps y un par de cosas más, pero no puedo decir que nos exponemos a todo lo que implica el sistema público y todos los documentos que se necesitan para hacer el manejo de los pacientes, y realmente en ese sentido yo me siento un poco, o sea, no sé mucho, y no es un enfoque tampoco del hospital como direccionarte para ese lado. Tampoco creo que son cosas que son difíciles de aprender, y tampoco creo que son cosas que en realidad yo sugeriría a alguien que escoja no venir a los valles porque luego no va a saber hacer nada en la rural. No lo creo, porque finalmente uno va aprendiendo y son cosas que en realidad son simples de manejar. Pero sí, la exposición al sistema es mucho menor y, o sea, si hablamos de horas de práctica para ser mejor en la rural, en los públicos siempre vas a tener mucho más de ese tipo de horas, de ese tipo de sistema. Aquí básicamente tienes máximo 9 semanas de exposición a la parte pública. 5 semanas, no, bueno, más, porque tienes la comunitaria donde haces casi todo igual que en la rural. Pero de ahí en un hospital tienes 5 semanas de gineco en la Isidro Ayora y 4 semanas de neo en la Isidro Ayora, y de ahí la pre-rural, que es en la comunitaria, y ahí haces un poco lo que harías como rural, pero básicamente eso. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la última pregunta de los participantes, con Alison. Hola chicos, muchas gracias por su charla y por todas sus respuestas que han sido súper útiles. Tengo una duda para Emi. Con respecto, por ejemplo, en el IES del Sur, con los internos, ¿tienen acceso a parqueadero tal vez? Y una pregunta que es para los dos es cómo más o menos es los horarios del internado, porque escuché que Emi decía que tenía cada 4 días la guardia, más o menos qué horarios manejan durante las rotaciones o varían. A ver, en el IES del Sur sí tienes parqueadero. El parqueadero es afuera, a menos de que te consigas un sticker para hacer en el subsuelo, pero no sé si ustedes han ido al IES del Sur, tienen el parqueadero de al frente de la emergencia, o sea, como que ese que está como, digamos, de extensión del hospital, y al frente donde están las carpas militares, también, bueno, eso todo era parqueadero, ahora la mitad lo ocupan las carpas militares, pero sí hay espacio para los internos y no te pone ninguna, como que ningún pero, o sea, tú vas, registras tu carro con tu matrícula y te dan como que el pase. De ahí, en cuanto a mis horarios, bueno, o sea, como que nuestra experiencia, la del Juan y la mía, cambió mucho a la de un internado normal por el concepto de pandemia. Entonces, por ejemplo, yo comencé mi internado haciendo guardia cada 5.º día. Entonces, hacíamos una guardia a la semana y el resto de días teníamos libres. Entonces, en teoría, podías estudiar. De ahí cambió y nosotros comenzamos a hacer guardia cada 4.º día, pero solo guardias, nada más. Después de ahora hemos vuelto a un sistema más parecido al normal, digamos, al original, común corriente ex pandemia del internado, que es básicamente guardia cada 4.º día con el posturno libre. Entonces tú sales, por ejemplo, terminas tus pendientes siempre tienes que terminar tus pendientes, entonces también depende de tú cómo te organices, pero digamos, yo termino mis pendientes casi siempre a las 7 cuando tengo que entregar el turno. Puedo desayunar en el hospital porque me dan el desayuno y estoy saliendo tipo 8 que me toca marcar el biométrico. Y de ahí los días de entre semana que no tienes guardia, tienes asistencial de 7 a 12, que en el caso de ahorita, yo estoy haciendo asistencial en COVID. O sea, haces como tus guardias en tu servicio y el asistencial en áreas COVID. Entonces haces de 7 a 12, terminas tus pendientes y te vas para tu casa. Y eso en cuanto a horarios en mi hospital. En mi caso, en los valles es siempre igual, un turno cada cuarto.
24 horas, entras a las 7 y sales a las 7 del siguiente día, no tienes que realmente quedarte y eso sí es distinto que en algunos lugares públicos que he escuchado que tienen que quedar hasta acabar los pendientes, que si hasta hacer la transferencia del paciente y eso a veces se quedan hasta el mediodía, o sea, en el Hospital de los Valles prácticamente entregas la guardia y te puedes ir a tu casa. De ahí haces, o sea, guardia de 24, de ahí el día siguiente que sales de guardia libre y de ahí entras al siguiente día y haces asistencial los 2 días que te faltan para tu siguiente guardia. Y en el asistencial haces de entrada a las 7 de la mañana y sales a las 12 o 12:30. Y en general, como estás con tus compañeros de grupo, o sea, te puedes ir a las 2:30 y si eres buena gente y quieres, te puedes quedar hasta más tarde ayudándoles si es que ves que están muy sobrecargados de cosas, pero no es tu obligación, eso ya es por buena fe o porque tienes buena onda con tu grupo y les quieres ayudar. De ahí en la maternidad haces igual guardias cada cuarto y ahí también haces asistencial igualito que en el Hospital de los Valles, pero ahí entras a las 8 y sales a las 12 y las guardias son de 8 a 8. Y eso, de ahí nosotros hicimos en la pre-rural, en la comunitaria, de 7 a 1, pero tengo entendido que antes hacían de 7 a 4. Eso fue antes de la pandemia, así que no sé si es que ustedes ya les pongan de 7 a 4. Y eso es básicamente, pero siempre es un turno cada cuarto. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a continuar con una pregunta del FARMS y luego ya te doy la palabra ya. Una pregunta que se repite bastante es ¿cómo es la escala más o menos del GPA para elegir los hospitales en los que ustedes se encuentran? O sea, eso es del mejor al peor, nada más. Y, o sea, de no sé cuántos haya su promoción, el 10% de los mejores fuera de los que tienen alguna razón por la cual tienen prioridad, como están casados, tienen hijos, alguna enfermedad, alguna condición demostrada, empiezan escogiendo. Entonces, qué sé yo, si son 50, los 5 primeros escogen donde quieran y de ahí por orden, el 6, el 7, y si se acaban las plazas de un lugar, van quedando el resto de plazas hasta que, qué sé yo, a los últimos que no sé, creo que no todos quieren irse, no pueden escoger más que ir a Esmeraldas porque ya no hay más plazas. Depende mucho del nivel o sea, de tu promoción, como que, por ejemplo, qué sé yo, nosotros había 6 7 personas que tenían GPAs por encima de 3,6. Entonces, obviamente varía mucho de promoción a promoción, como que no te podríamos decir un rango, qué sé yo, de 3,6 a 3,4 escogen primeros, como que ya depende mucho de cómo sea su promoción y sobre todo esto de cuántas prioridades haya. En nuestra promoción hubo algunas prioridades, entonces eso también cambia tu puesto, o sea, nada que hacer. Listo, muchísimas gracias. Una pregunta que también se repite bastante en el Forms es si es que se hace research en el Hospital de los Valles y en el IES. O sea, nadie te va a contactar para hacer un proyecto. O sea, si es que tú quieres hacer lo que en realidad puedes intentar hacer es un case report y hacer un proyecto de research en un año rotando por todos los servicios realmente es muy difícil. O sea, no digo que sea imposible, no sé si alguien lo ha hecho, pero recolectar datos y procesarlos, escribir, y, o sea, es bien difícil. Entonces, si es que realmente tienes un montón de iniciativa y quieres hacer algo, lo que puede ser que puedes publicar es un case report, pero aún así, eh, realmente no puedo decir que sea algo que, o sea, esté a la mano y que tú digas, ah, hay un montón de case reports para publicar, ¿no? Porque tampoco puedes publicar un case report de una apendicitis grado 4, porque no es interesante. Y tienes que tener un poco de suerte de algo que te surja y justo estés ahí y venga un cuadro que en realidad es muy interesante como para publicarlo. Y aún así puede ser un poco más difícil porque obtener la historia clínica y todo esto es un trámite. Entonces, sí se puede y hay que intentarlo, pero
Creo que el internado no es como un punto en el cual yo diga, en realidad vas a publicar y sí, se puede, o sea, se puede, pero probablemente no va a ser lo más fácil. En el caso del IES, sí creo que hay un poco más de exposición a casos un poco más rebuscados. También uno de nuestros tutores solía reportar muchos de estos case reports y generalmente les jalaba a los tutorados, ¿no? A mí me puso en uno, como que yo le ayudé a hacer la traducción y la revisión y tal, pero de uno que no era en el IES, o sea, era de un caso que él había visto en la parte privada, como que eso ya es otra cosa. Yo tenía un proyecto de PTSD en los médicos que trabajaron en el IES del Sur en pandemia, o sea, en la zona roja, digamos, de pandemia que fue junio y julio y agosto. Pero el problema es que la directiva de docencia en el IES del Sur como que se disolvió, o sea, los que estaban a cargo renunciaron porque sus especialidades ya no se necesitaban en un concepto de pandemia, entonces se fueron y como que quedó eso un poco abandonado. Entonces, también lo que dice el Juan es muy verdad, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que el internado es sumamente cansado, o sea, es súper cansado emocional y físicamente, y probablemente con todas las clases que ustedes van a tener, probablemente el tiempo libre que tengan lo necesiten utilizar en algo que les saque la mente de la medicina, porque realmente llega a ser overwhelming en algún punto. O sea, a mí me pasó cuando comencé a entrar a COVID, o sea, y necesité solo el tiempo extra para hacer cosas que no tenían nada que ver con el internado, y sinceramente lo recomiendo porque, o sea, es saludable. De ahí, si es que ustedes quieren, creo que la mayoría de gente que ha publicado algo durante el internado es más como por medio de la U, más que con el hospital. Esa es la impresión que yo tengo. A mí, no, yo no me he involucrado mucho en research, entonces no les podría decir así es así. Listo, vamos a continuar con la pregunta que tenía antes Shaf, que había alzado la mano. Sí, hola. Yo quería saber sobre el sueldo y si es que tienen, como que les dan comida. A ver, en el IES del Sur yo gano 487,48 centavos exactos. Es lo que ganan los dos del IES, el HCAM y el IES del Sur. A nosotros nos dan almuerzo, cena y desayuno. O sea, digamos como que el día que entras es como el almuerzo, la cena y el desayuno del día que sales. Pero solo en los turnos. En los días de asistencial no te dan nada. Y sí, la paga es súper puntual, todos los 28 de cada mes, ahí está mi sueldo, nunca he tenido ningún atraso ni ningún problema. De los Valles es lo mismo, o sea, es un estipendio que está definido, es 500, o nosotros nos depositan 500. Tienes, cuando estás de guardia, tienes el almuerzo y en la noche en realidad nos dan un snack, o sea, un sándwich o que sí, un pedazo de pastel y café. Y de ahí en el post turno tienes acceso a un croissant con un café. Ese es como el desayuno que te dan. Y de ahí cuando estás de asistencial no tienes nada. Y en la maternidad tienes acceso al almuerzo y a la cena, pero la verdad nunca he comido ahí porque como que he tenido miedo de contagiarme de COVID, así que siempre llevo mi comida, pero sé que ahí te dan comida de las que dan a todo el mundo. Eso, básicamente. Muchas gracias, Emilia y Juanse, por sus respuestas a todas las preguntas. Sabemos que ya tienen cosas que hacer, entonces les agradecemos a todos los participantes por estar aquí, por estar tan activos con todas sus preguntas. Y claro, por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a responder más. Esperamos a todos que les haya servido muchísimo. Y una vez más, gracias, Emilia y Juanse, por su participación.
Gracias a ustedes y nada, mucho éxito. Creo que el internado es un paso que hay que darlo seguro, así que no se hagan mucho problema tampoco, o sea, tomen una decisión, hagan lo que tengan que hacer y acuérdense de estudiar, porque si no van a terminar el internado siendo más burros de lo que son ahora. Sí, chicos, o sea, es un año que pasa volando, es súper chévere. O sea, por más duro que tengan y por más experiencias difíciles, porque sí van a haber experiencias difíciles, es un año donde se aprovecha la bola, o sea, realmente un montón, conoces gente nueva, vas direccionándote a lo que te gusta, vas direccionándote lejos de lo que no te gusta y nada, si es que alguien tiene alguna duda o le interesa el IES del Quito Sur, como que tranquilamente ahí le piden mi número a la Jane o no sé quién tenga mi número, pero pueden pedir y escribirme tranquilamente, con toda la confianza del mundo, si es que quieren venir a una guardia, ahí me avisan y les puedo conversar lo que quieran, o sea, no tengo problema. Listo, Listo, muchísimas gracias. gracias. Un Chao, gusto. cuídense, mucho éxito. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.